La impericia de la señora Boluarte en la presidencia de la República es notoria. Y al comienzo era mucho más todavía. O sea, se notaba que no tenía idea de dónde estaba. Por favor, 7 días, Claire, antes de sacar a esos prefectos que eran obviamente violentistas al servicio de Castillo. Así es, o sea, era clarísimo, ¿no? O sea, la señora está pasmada en el cargo. Incluso Otárola, que tiene cierto expertise mayor, no ataba tampoco como mucho. Y entonces, claro, no había gobierno, era una anarquía completa. Y sigue siendo una anarquía, ¿sí? No hemos salido de la situación de anarquía. Sí. Pero como que las cosas se han ido conduciendo porque ha habido ya un agotamiento de esta azonada, y entonces ahora deberíamos ir hacia un punto de que nos lleve a un acuerdo. Ahora, que se pueda en este Congreso hacer un acuerdo es donde yo digo que justamente ahí está el problema. Por eso cuando me preguntaste la primera pregunta dije que los caviares son los verdaderos culpables porque ellos han diseñado el sistema político que tenemos ahora y que hace imposible el encuentro de puntos de vista para que haya mayoría. ¿Te refieres a esas reformas que se plantearon con Vizcarra en el gobierno? Con Vizcarra y con Tuesta. Ok, y con Tuesta, claro, que fue el asesor principal. Así es, en donde además las llevaron a referéndum, ¿no? La no reelección y todas esas cosas. Tal cual. Habiendo reconocido, ¿no? Porque leía un tuit de Saki Vigio, un economista, que decía, no, los que efectivamente apoyamos a las Fuerzas Armadas y reconocemos su trabajo, pues también tenemos que decir que se investiguen estos excesos, que se sancionen para separar finalmente paja del trigo. Pero habiendo dicho eso, y ya viendo el manejo que le da la izquierda, la ultraizquierda, ¿no? Y otros grupos a este tema de las protestas, represión, dictadura, gobierno cívico-militar, quererle no gritar al mundo finalmente una situación que no es realidad, pero que ellos la quieren plantear para sus fines personales ideológicos. Es amnistía, José, no transparencia, ¿verdad? Ok, Amnistía Internacional sale con un informe que la verdad llama la atención porque nuevamente, como la izquierda hace, parece querer ver solamente una cara de la moneda. Dice el sesgo racial en la represión policial. ¿Qué sensación te deja esta frase? Es decir, esto le quita seriedad a Amnistía Internacional. Total. En realidad... Pero desgraciadamente pasa con todas las ONG que dicen ser defensoras de los derechos humanos y solamente ven la parte que les conviene y lo que buscan parece es crear el ambiente para luego enjuiciar al Estado y sacar dinero. Así es, a eso se han dedicado y eso lo vamos a tener de todas maneras porque tienen fuerza, tienen capacidad internacional, pueden movilizar grandes medios de comunicación. Los caviares peruanos, que son todos blanquitos, hijitos de papá, son las ovejas negras de las familias blancas. Esa es la verdad. Porque si va a hablar del componente racial en el Perú, también hay que incorporar el de una minoría, que es la de los blancos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero es una minoría que manda. Y lo hace a través de los caviares. O sea, no de los hijos de los oligarcas, sino de los nietos de los oligarcas, porque antes los oligarcas ya fueron y entonces ahora están ellos. Y ellos han diseñado todo este sistema. Y entonces, claro, tienen el control internacional, tienen el control de los puestos públicos, tienen de las ONGs en los Estados Unidos, en Europa, etcétera. No, y finalmente el aparato de justicia internacional a través de la Corte. Lo tienen totalmente. Ok, pero esta frase de sesgo racial, digamos, ¿no te deja la sensación que hay, digamos, un querer simplificar de manera absoluta el tema que sí es real, que puede haber clasismo, temas de raza, etcétera, etcétera, en nuestro país, el tema de la descentralización? Es decir, una simplicidad que en verdad muestra que no les importa el tema, sino únicamente coger una frase para un fin último. Así es, o sea, tengo concordancia con todo lo que estás diciendo porque es justamente lo que pasa. En nuestro país existe, sí, efectivamente, un tema de carácter racial, pero también ese está en el fondo de un tema de carácter social, que es justamente las diferencias de clases y las diferencias culturales que existen en nuestro país y que nunca se han resuelto. Pero de ahí a considerar de que esta es una especie de gueto de carácter racial, en donde simplemente la diferencia racial es uno de lo que hay, me parece que es una simplificación. Es una simplificación que vende además para los medios de comunicación y para los diplomáticos que ven las cosas desde afuera y se sorprenden por eso. Vende mejor el tema. El tiempo me va ganando desgraciadamente, Mauricio Müller, pero claro, lo que yo quiero hablar era, se da la inscripción, se da finalmente un adelanto de elecciones, ya sea este año o el 2024. El APRA ¿crees que es momento que amerita buscar, digamos, una alianza de centro o el APRA iría solo con un candidato presidencial? Esa pregunta, y ya que me hablabas de la definición de centro-derecha,
¿Cómo se define el APRA actualmente? El APRA es un partido de izquierda democrática, o sea, nosotros creemos que tienen que darse modificaciones. Mauricio, pero ¿eres consciente que ese es un punto de vista tuyo más que un consenso al interior del partido? Porque ahora hay distintas posiciones. No puede haber distintas. El que piensa de manera distinta no está en el APRA. El APRA es un partido de izquierda democrática. Nadie puede decir somos un partido de centro. No, de izquierda democrática. El que dice que somos un partido de centro... ¿Pero te parece que las políticas del último gobierno de Alan García irían en una línea de izquierda democrática? Sí, claro. Es el gobierno que más ha revolucionado la historia del Perú. Porque tú alguna vez has visto algún gobierno en la historia del Perú, contando los 200 años, incluso y un poquito más, que se haya transformado la faz de la sociedad peruana, haciendo que de 53% de extrema pobreza que teníamos bajó a 27%. ¿Alguna vez has visto un gobierno peruano que haya hecho eso? Ninguno, solamente el gobierno de Pero Carlos Meléndez justamente... Esa es una revolución social que nadie la ha hecho. Ok, la pregunta entonces, ¿postula el partido aprista con candidato presidencial solamente único o crees que amerita finalmente una alianza debido a la situación que hemos salido de este gobierno de Pedro Castillo? Con eso termino, Mauricio. Nosotros en nuestra historia muchas veces hemos tenido también que apoyar a otros grupos, etcétera. Todo eso se verá en su momento. Si tomamos una decisión desde ahora sería infantil. Todo se verá de acuerdo a las circunstancias en el momento que corresponda. Yo quisiera que tuviéramos un candidato aprista y que el partido vaya con sus banderas y sus símbolos. Eso sería para mí lo mejor. Pero si para el Perú lo más importante es buscar conjunciones, también estamos para eso, ¿no? Mauricio Müller, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.